Hola, soy Cristian y vengo a presentar las características generales y panorámica general de la narrativa hispanoamericana en el siglo XX. La historia de la literatura hispanoamericana es anterior al siglo XX. Se caracteriza por la progresiva conquista de un idioma y una expresión literaria genuina. Desde la llegada de los colonizadores españoles, las letras del nuevo continente, o sea, América, repiten a su peculiar entorno geográfico, género, modo y estilos nacidos allí, al otro lado del Atlántico. A finales del siglo XIX, por primera vez, las influencias literarias viajaban en sentido inverso, como Rubén Darío y el modernismo marcaban el inicio de algo que se convertirá en una constante a lo largo del siglo XX. La decisiva influencia de grandes escritores hispanoamericanos ejercen sobre la literatura española. Se dieron una serie de temas que fueron repetidos con esmero en la literatura hispanoamericana moderna, comenzando con la oposición entre lo autóctono y lo importado, que es relacionado con otras dictanomías que aparecen con frecuencia tanto en la prosa como en la poesía. Luego también se llega a dar el sentimiento de la naturaleza, que es una constante desde los cronistas de India hasta Pablo Neruda, en el que en esta naturaleza exuberante se expresa mediante un estilo barroco así tan frecuente entre los escritores hispanoamericanos. Y también se da el tema del viaje, que es el desplazamiento largo de la impresión del, del impresionante paisaje, lo que en ocasiones puede llegar a suponer la modificación también de algunos personajes. Se dan la especial configuración sociopolítica del continente que favorece la aparición en la literatura de tipos característicos humanos, así como, por ejemplo, el indio, que ante el que se mantiene una actitud que va desde el exotismo a la renuncia de su propia dignidad. Como por ejemplo, tenemos aquí a Raíz Khurradapalí. Luego se da el dictador, que es un ejemplo ahí de la película Dictador, que sería una figura política nacida tras la independencia, dando así lugar a una extensa serie narrativa que es protagonizada por miedo y crueldad, acusados, causados por este tipo de personajes. Y por último, el extranjero o gringo, que son personajes que emigraron y aparecen como una figura que inspira mucha desconfianza debido a su apego al trabajo y su obsesión por ascender económica y socialmente. Andando el tiempo se llega a identificar con el estadounidense, que su actitud imperialista pues le genera bastante desconfianza y rechazo, como este personaje de aquí eh, de ¿cómo se llama esta película? De Resacón en Las Vegas. Antes de entrar en este tema, se puede resaltar que a los anteriores se le puede sumar alguna nota distintiva, que algo especial a la gran variedad lingüística de diferentes naciones llega a dar lugar a un ejemplo español de portentosa riqueza en el que se mezclan elementos indígenas, afroamericanos, así como peculiaridades como el bosó, bosó argentino, contaminaciones también del inglés, así como decir, perdón, no mercado, sino marketing, y un léxico más amplio y rico que el peninsular.
¿Qué quiere decir esto? Es que de tantas lenguas, de tantos dialectos, se llega a mezclar y se llega a enriquecer el propio idioma. Y ahora iríamos con la panorámica general de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Que antes de la renovación que se produjo durante los años 40, la novela hispanoamericana era denominada como regionalismo, que era una proyección de la narrativa realista europea orientada en este caso a mostrar la variada y espectacular realidad americana, entre sus manifestaciones. También destacaban las novelas de tierra, que eran llamadas así porque su tema central es el enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza. Luego novelas de Revolución Mexicana, llamadas así porque por el progreso revolucionario que se vio en México entre los 90, entre los 10 y los 20, que dio lugar a una amplia serie narrativa que es así marcada en las campañas de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Y por último podemos destacar la novela indigenista, que hace eco de la injusta situación de la población india explotada y despojada de sus territorios ancestrales, que estaban a punto de perder su identidad cultural por culpa de la modernización mal extendida y básicamente por culpa de las explotaciones de los colonos. Ya a partir de los años 40 eh, se dan tres generaciones que implican el progreso de modernización de la narrativa hispanoamericana. Que está la primera generación, que está representada por los grandes innovadores narrativos que reaccionan así contra los novelistas anteriores y se formaron en la Europa de la vanguardia. La segunda generación se da es representada, perdón, por escritores que acusaban la influencia de la literatura norteamericana, que rompen la estructura cronológica del relato, que luego dan entrada a sueños y obsesiones, incluso cuestionan la estructura de la novela y de incluso el propio lenguaje. Y por último, ya de la tercera generación, son escritores nacidos entre los 20 y 30 y pasaron a la historia de la literatura bajo una etiqueta que era el boom de la novela hispanoamericana. Son autores que dedicaban una gran atención a una materia narrada, que pasa a ser de nuevo objeto primario de la tarea novelista. La mayoría de ellos siguen activos. Todos los escritores de cada generación son los que se dicen aquí en el PowerPoint. Ya por último, ya por último quería pedir así como perdón por tardar tanto en tardar tanto en el trabajo y no ser una presentación en persona, ya que no tengo no puedo mostrar ahora mismo mi casa porque no es mostrable, pero me ha costado un poquito estudiarme esto y algunas de las veces tenía una chuleta para ir mirando, pero creo que lo he hecho bastante bien. Y lo siento si algunas de las veces me he trabado y he chupado mucho tiempo.